Saludos amigos de Paz Mundial y suscriptores de este hermoso canal. Saludos también a mi canal Denuncia Nuevo Orden Mundial. Soy Lucas Leuful desde Rawson, Argentina. Comunico con ustedes ahora para hacer un directo y continuar con la lectura del libro que hemos comenzado la semana pasada, Daesh, el porvenir de la amenaza yihadista. Esta es la segunda parte. Y vamos a leer el segundo capítulo del dicho libro. Nos acompaña nuestra querida amiga Matilde Petengil. Bienvenida desde Georgia, Estados Unidos. Hola Lucas, sí, aquí encantada de acompañarte en la lectura de este libro que comenzamos la semana pasada y un saludo a las personas que están viendo este programa en directo, ya sea escribiendo en el chat o simplemente escuchando, y también a las que verán este programa en diferido. Entonces, Sí, ahora voy a compartir pantalla. bien Mati, saludos ahí a Oscar Vázquez, que es el primero en comentar en el chat, y a todos los de Ecuador que vengan, las demás personas también que se van a agregar. Gracias a ellos por vernos. El capítulo de hoy consta de 15 páginas que serán leídas por nosotros. Ya se está compartiendo. Sí, comienzo nomás entonces la lectura. ¿Mm? Vamos por 2 páginas o algo así leyendo entonces. Sí, tú me indicas al finalizar el párrafo si quieres continuar tú o continúo. Entonces, capítulo 2. Una criatura con un pedigrí terrorífico. Daesh no ha surgido de la nada. Perdón, se me achicó. Y si puedes también ponerte en mute para que no haya eco. Ah, disculpa. Sí, listo. Una criatura con un pedigrí terrorífico. Daesh no ha surgido de la nada. Es, por una parte, el producto de un contexto sociopolítico, económico y de inseguridad que define a países como Irak, Siria y tantos otros. Y, por otra, una evolución natural del yihadismo violento. Sin perder de vista innumerables referencias históricas que se remontan siglos atrás, el yihadismo violento global tiene su principal punto de arranque en 1988, cuando Osama Bin Laden decide crear Al-Qaeda al-Askariyya, la base militar. Al-Qaeda, al que muchos consideran hoy equivocadamente un asunto del pasado, es el tronco principal del yihadismo global contemporáneo, del que Daesh es, en esencia, una rama rebelde con aspiraciones de grandeza. Fue en el Afganistán ocupado por los soviéticos durante el periodo 1979-1989, donde miles de jóvenes afganos, pero también árabes de diferentes procedencias, se alistaron como mujahidin, en lo que consideraron una nueva guerra santa contra el infiel, comunista en este caso. Y de allí, con el apoyo explícito de aprendices de brujo como Washington, Islamabad y Riad, surgieron los mimbres con los que hasta hoy se ha ido armando el mayor entramado yihadista conocido. El evento central para el desarrollo de esta empresa ha sido el apoyo prestado durante décadas por un régimen saudí interesado en promover la extensión del rigorismo wahabí, que es un pilar fundamental de su propio poder. Así, Riad
aprovechando una permisividad internacional generalizada que solo se explica por la dependencia energética de unos y la ceguera cortoplacista de otros, ha venido financiando generosamente a pensadores y grupos que no tienen reparo alguno en justificar y defender el uso de la violencia para imponer su visión sobre la manera en la que debe regularse la vida individual y colectiva de todos los creyentes en la fe del Islam y del resto de la humanidad sometida a su dictado. Pero nada de eso habría logrado prender en la mente de tantas personas, tanto originarias del mundo árabo-musulmán como de sociedades occidentales, que, por variadas razones, se sienten marginadas si no existiera una realidad estructural que ha servido de perfecto caldo de cultivo para que florezcan las opciones rupturistas o abiertamente violentas en cada rincón de esos mismos países. Son las décadas de desatención a las demandas y expectativas de unas poblaciones cada vez más voluminosas y más jóvenes que ven sistemáticamente insatisfechas sus necesidades básicas y violados diariamente sus derechos elementales, las que han provocado derivas tan perniciosas como la que representa el yihadismo de Al-Qaeda o Daesh. Estamos ante una ecuación multifactorial en la que se entremezclan factores externos, imposiciones coloniales y de descolonización sin consideración alguna con los pobladores locales, apoyo a gobernantes locales indecentes, recurrente intervencionismo en asuntos internos, dobles varas de medida en la aplicación del derecho internacional, e internos, fracasos de convivencia, fallos en los procesos de integración multicultural, violación generalizada de derechos, progresiva deslegitimación de los gobiernos, altísimos niveles de corrupción, arbitrariedad del poder como norma, insoportables brechas de desigualdad entre una reducida élite y una gran masa de excluidos, sectarismo, represión y autoritarismo sin freno. ¿Continúo? Te leo si quieres unas páginas, a ver. Ok. En términos generales, para las potencias occidentales, el juego ha consistido durante décadas en asegurar a toda costa el mantenimiento del status quo impuesto en el periodo de la descolonización, procurando así garantizar su seguridad energética y sus intereses geopolíticos y geoeconómicos en el conjunto del mundo árabo-musulmán, con la intención de asegurarse el acceso y el suministro de hidrocarburos inmediatizados por los condicionantes de la Guerra Fría. No han tenido reparos en sostener a aliados locales impresentables desde cualquier punto de vista ético y en actuar militarmente cuando han visto en peligro sus intereses vitales en la región. Por su parte, para los gobiernos locales, el objetivo no ha sido tratar de asegurar su dominio mediante una combinación de represión generalizada contra cualquier crítica o disidencia, intentando eliminar cualquier atisbo de sociedad civil organizada, y un rancio paternalismo y clientelismo, procurando comprar la paz social con las migajas de unas riquezas nacionales que preferentemente han terminado en sus bolsillos. Hablamos, en resumen, de unos gobiernos fracasados desde hace tiempo a los ojos de sus propias poblaciones.
y de una situación estructural que solo espera, en cada caso, la gota que colme el vaso de la paciencia ciudadana, sea a través de movilizaciones sociales o con demasiada frecuencia de manera violenta. Es en ese contexto el que las opciones islamistas radicales, con la referencia histórica de los hermanos musulmanes egipcios y todas las ramificaciones locales desarrolladas desde su aparición en 1928, y las de perfil yihadista como Al-Qaeda como su máxima expresión contemporánea, han sido han ido proliferando como ilusorias alternativas para unas poblaciones que ya no esperan absolutamente nada del resto de la clase política. Y todo eso ha terminado por generar simultáneamente un bien visible sentimiento antioccidental y una no menos notoria radicalización en unas sociedades que no confían ni en los gobiernos occidentales, mucho más alienados con los gobiernos que con la ciudadanía, como se ha vuelto a poner de manifiesto en estos últimos años de generalizada movilización en el contexto de la mal llamada primavera árabe, ni mucho menos en sus propios gobernantes. Eso explica en buena medida que, visto desde el otro lado del espejo, sean esas las condiciones que han alimentado hasta hoy el atractivo siguiente de opciones como las que promueven Al-Qaeda, Daesh y otros grupos yihadistas. Ante la falta de propuestas creíbles en boca de los de siempre, no puede extrañar que haya millones de individuos que simpaticen y miles que decidan movilizarse integrándose en sus filas, con movimientos alternativos que se presentan como los verdaderos creyentes y adaliles del Islam, conectando de inmediato con un sentimiento abrumadoramente mayoritario en esas sociedades, y como los únicos decididos a llegar hasta las últimas consecuencias, lucha armada incluida, para establecer el orden que otros han pervertido y monopolizado en su exclusivo favor. De ese sustrato común a la práctica totalidad de la región árabo-musulmana se ha aprovechado en primera instancia Al-Qaeda y más recientemente Daesh, para encontrar financiadores, simpatizantes y militantes suficientes para ir aumentando su apuesta maximalista y violenta, pero todavía cabría añadir otros factores. En primer lugar, resulta cuando menos llamativo que algunos sigan cayendo en la tentación de jugar con fuego, creyéndose tan inteligentes y capaces como para crear, apoyar o consentir a individuos y grupos violentos a los que creen poder manipular sin problemas para actuar contra terceros, convencidos de que podrán evitar en cualquier momento que terminen por morder la mano que les da de comer, y ahí caben desde los mujahidins empleados contra Moscú en los años 80 del pasado siglo a Saddam Hussein, para hacer frente a la emergencia de Irán revolucionario a partir del 1979, a los talibanes afganos instrumentales para pacificar el país en los años 90, a Hamas, consentido abiertamente por Tel Aviv en sus inicios, en la medida en que eran percibidos como instrumentos idóneos para fragmentar la resistencia palestina, y hasta Daesh, con Bashar al-Assad liberando a centenares de sus miembros en las primeras etapas del conflicto sirio
para a continuación presentarse como el defensor frente al yihadismo, o con quienes han querido estimular una competencia por el liderazgo del yihadismo global, permitiendo que Daesh florezca para chocar frontalmente con la propia Al-Qaeda. ¿Quieres continuar, Mati? Sí, cómo no. Y todavía podría añadirse el cúmulo de errores cometidos con acciones como la invasión estadounidense de Irak. En su ofuscación idealista, George W. Bush y su equipo de fundamentalistas ideológicos decidieron, sin haber terminado la tarea que se habían autoimpuesto en Afganistán, abrir el 19 de marzo de 2003 un segundo frente de guerra, poniendo al límite de sus capacidades a sus propias fuerzas armadas. De ese modo, acabaron empantanados y, si Afganistán había sido la escuela de Al-Qaeda, acabaron convirtiendo a Irak en su universidad, enfrentando a miles de yihadistas con el ejército más poderoso del planeta. Para echar más leña al fuego, Washington decidió desmantelar por completo las Fuerzas Armadas y de Seguridad iraquíes, arrojando a muchos de sus antiguos miembros en brazos de Daesh, no tanto por afinidad ideológica como por confluencia táctica de intereses frente a un enemigo común. No fue menor, por último, el efecto multiplicador que tuvo para la causa yihadista la decisión estadounidense de encerrar juntos a miles de prisioneros. En las instalaciones iraquíes de Camp Bucca llegaron a ser más de 24,000, facilitando así que ampliaran su conocimiento mutuo y pudieran adoctrinar y captar a nuevos miembros para proseguir con más medios su campaña violenta. Si concentramos la mirada en el caso concreto de Daesh, sus huellas más remotas nos llevan hasta el grupo creado en 1999 por Ahmed Fadl al-Nasal al-Khalaili, más conocido como Abu Musab al-Zarqawi. Jordano, nacido en Zarqa en 1966 y eliminado por Washington en junio de 2006. Su rastro se hace cada vez más claro desde su salida de la prisión, donde penaba una condena por su pertenencia a Bayat al-Imam, grupo yihadista creado en 1992 por Abu Muhammad al-Makdisi. Tras pasar por Afganistán, donde obtuvo cierto apoyo del propio Bin Laden para poner en marcha un campo de instrucción, creó en 1999 una nueva entidad, Jung al-Sham, que pocos meses después se transformó en Jamaat al-Tawhid wal-Jihad, organización del monoteísmo y la yihad, que en octubre de 2002 sería la responsable del asesinato del diplomático estadounidense Lawrence Foley en Amán. Como uno más de los efectos derivados de la invasión estadounidense de Afganistán, iniciada el 7 de octubre del 2001, al-Zarqawi abandonó el país y, aliado con Ansar al-Islam, pasó a operar en territorio iraquí, aunque su intención prioritaria era centrar su principal esfuerzo en Jordania, para crear desde allí un Estado islámico. Esa situación, identificado ya como un objetivo relevante para las tropas estadounidenses que poco después invadieron Irak, sirvió incluso a Washington como uno de los más falaces argumentos empleados para justificar la intervención militar, aduciendo que su presencia en territorio iraquí era una prueba evidente de la alianza entre el régimen de Saddam Hussein y Al-Qaeda. Antes de declarar su lealtad formal a Bin Laden, convirtiéndose así en Tanzim Qaidat Jihad
Fi Bilad al-Rafidain, organización de la base en el país de los dos ríos, más conocida como Al-Qaeda en Irak, el 17 de octubre del 2004, al-Zarqawi fue aumentando su talla yihadista con golpes tan llamativos como la explosión de un coche bomba contra la embajada jordana en Bagdad, el ataque al edificio de la ONU en la capital, que provocó la muerte del diplomático Sergio Vieira de Mello y de más de 20 personas, y el ataque a una mezquita chií con más de 100 muertos. Todo ello en agosto del 2003. En esa misma senda violenta y con intención de contrarrestar la estrategia estadounidense de activar los llamados consejos del despertar, Harakat al-Shaba al-Sunniya, apoyando a milicias suníes para romper su alianza con los yihadistas, dejando así a Al-Qaeda en Irak más debilitada. Al-Zarqawi decidió en enero del 2006 fusionar a su grupo con otros 5 para intentar monopolizar el campo yihadista, dando nacimiento al Consejo de la Shura de los Mujahideen. ¿Quieres continuar o sigo? ¿Puedes seguir un parrafito más? Yo Sí, mando un cómo mensaje. no. Sí. Sin embargo, su eliminación el 7 de junio del 2006 y su relevo con la llegada del egipcio Abu Hamza al-Muhajir, más conocido como Abu Ayyub al-Masri, no pudo evitar el debilitamiento de la organización iraquí. En una imparable huida hacia adelante, el citado Consejo de la Shura optó por renombrarse como Dawlat al-Irak al-Islamiyya, Estado Islámico de Irak, en noviembre del 2006, con el iraquí Amir Dayoub Mohammed Khalil al-Sawi, más conocido como Abu Omar al-Karashi al-Baghdadi, al frente, mientras al-Masri juraba lealtad al nuevo líder y pasaba a convertirse en su ministro de defensa. Fue, en todo caso, una decisión que ni gustó a Al-Qaeda por no haber sido consultada y por verla como un paso precipitado tras la experiencia de Afganistán, ni a sus correligionarios iraquíes recelosos de la presencia de un alto porcentaje de extranjeros en las filas del grupo. En definitiva, y a pesar de medidas como el traslado de su centro de operaciones a Mosul a principios del 2008, aparentando una fortaleza ficticia, la eliminación de Abu Omar al-Baghdadi y de al-Masri en abril del 2010 cerca de Tikrit, no consiguió ocultar en modo alguno la extrema debilidad de la organización. Una debilidad, en cualquier caso, que no cabe confundir con una derrota definitiva. Bien al contrario, el grupo supo aprovechar en su favor el incumplimiento de las promesas de Bagdad de reintegrar a los suníes en el juego político y mejorar sus condiciones de vida, demonizados y marginados como estaban desde la caída del régimen de Saddam Hussein, para volver a atraer a sus filas a los más descontentos de las milicias que conformaban los consejos del despertar. También fue capaz de llevar a cabo audaces operaciones contra prisiones mal equipadas y custodiadas, liberando a muchos de sus miembros encarcelados. Contó, asimismo, con la colaboración de exmilitares iraquíes, no tanto por afinidad ideológica como por revancha personal, al verse expulsados de sus puestos, por los que, con razón, identificaban como invasores. Todo ello le permitió no solo superar el trance, sino mejorar sus capacidades para seguir golpeando
como lo demuestra el hecho de que incluso en la capital iraquí se siguieron sucediendo los atentados durante todos esos años. Fue en ese punto en el que reapareció con fuerza en escena Ibrahim Abad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, mucho más conocido como Abu Bakr al-Baghdadi, o para sus correligionarios como el califa Ibrahim. Ahí continúo. Sobre sus andanzas. Pensamiento y pretensiones últimas son mucho más las dudas que las certezas. Hasta donde sabemos nació el 28 de julio del 1971 en Samarra, Irak, en el seno de una familia religiosa, lo que seguramente debió influir en su decisión de estudiar teología islámica en la Universidad de Bagdad, aunque su perfil radical ya era conocido en la zona, no se hizo a la insurgencia hasta el 2003, como miembro del grupo comandado por al-Zarqawi, en el contexto de la invasión estadounidense del país que se iniciaba por entonces. En su marcha hacia el liderazgo del grupo y actualmente de Daesh, cabe reseñar que ya en enero de 2004 fue detenido por las tropas estadounidenses y encerrado en el complejo de Camp Bucca. Liberado en diciembre de ese mismo año, fue adquiriendo rápidamente un creciente protagonismo hasta que en 2013 ya logró ponerse a la cabeza de la franquicia iraquí de Al-Qaeda, al mismo tiempo que rompía definitivamente con al-Zawahiri, ya por entonces líder supremo de Al-Qaeda tras la eliminación de Bin Laden a manos de efectivos de operaciones especiales estadounidenses el 1 de mayo de 2011, aunque la ruptura no se formalizó hasta febrero del 14. Ya para entonces eran bien conocidas las tensiones, tanto personales como ideológicas, entre ambos. Cabe recordar que el grupo de al-Zarqawi no formaba parte del núcleo original de los dirigentes de Al-Qaeda. Además, su línea de pensamiento y acción estaba mucho más ligada a la del ideólogo y yihadista jordano Abu Muhammad al-Maqdisi. Debido a ello, siempre resultó difícil encajar las respectivas agendas, pues mientras Al-Qaeda apostaba preferentemente por atacar directamente al enemigo lejano, con Estados Unidos a la cabeza, y por ganarse la colaboración de las masas musulmanas para derribar a sus propios gobernantes, Daesh, en sus diferentes acepciones como ISIS, prefería optar una vía aún más radical, más sectaria y menos interesada en el enemigo lejano. En abril 2013, y ya bajo la denominación de Estado Islámico de Irak y Siria, adquirió un notable protagonismo en el contexto del conflicto sirio, enfrentándose tanto a las fuerzas del régimen como sobre todo a las opositoras, fueran milicias kurdas, el Ejército Libre de Siria, el Frente al-Nusra, y hay una notita ahí. En principio, el propio al-Baghdadi anunció que al-Nusra se integraba como parte de la organización para operar inicialmente en Siria, pero el rechazo frontal de un grupo que se identifica inequívocamente como parte de Al-Qaeda llevó muy pronto a un choque directo que no ha excluido, sin embargo, colaboraciones puntuales a lo largo de estos últimos años. Bueno, ahí tenemos que por ahí el Frente al-Nusra, ahora el HTS, persigue a las células del ISIS dentro
del Idlib, la provincia de Siria, y ahí tienen enfrentamientos, ¿no? Continúo. Y rompiendo definitivamente los vínculos que mantenía con el núcleo central de Al Qaeda. Así en una secuencia aparentemente imparable, en diciembre ya controlaba Atmej, Al-Bab, Azaz y Jarablus, pueblos sirios en la frontera con Irak. En enero del 2014, hacia lo propio en Irak, con Fallujah retomada por las fuerzas iraquíes en junio de 2016. Samarra, 5 de junio, Mosul, 9 de junio, Tikrit, 11 de junio, como remanente el 29 de junio, coincidiendo con el inicio del mes sagrado del Ramadán. Al-Baghdadi se autoproclama califa Ibrahim en la ya citada mezquita mayor de Al-Nuri. Bueno, ahora hace poco también él se presentó en un video y falta muy poco para el Ramadán y también promete seguir luchando y todo, llama a todos sus combatientes para que lo sigan. Y se atribuye atentados como el de Sri Lanka y diferentes eh, animaciones le da a sus seguidores. Desde entonces, como jefe máximo de Daesh, se supone que se mueve incesantemente dentro del territorio donde ha logrado instaurar el pseudo califato, tratando de escapar de la persecución de la que es objeto. Eso es lo que le lleva a renunciar al uso del móvil, a no residir más de 3 días en el mismo aposento y a confiar solamente en los más cercanos para poder transmitir sus mensajes y órdenes. Entre estos últimos, y una vez que Ayad Yamil al-Jumaili fue eliminado en abril de 2017, ya solo le queda Iyad al-Obaidi como su principal lugarteniente, al frente de una entidad cuyas características se analizan con más detalle en los siguientes capítulos. En el siguiente capítulo. Me parece que el tal Obaidi también fue eliminado este año en la última ofensiva del SDF. Continuamos con la lectura. Su última aparición pública se remonta a noviembre de 2016, 2 semanas después del inicio de la campaña iraquí para recuperar Mosul, llamando a todos los musulmanes a que combatieran hasta el final. Al mismo tiempo, en clave religiosa, al-Baghdadi ha procurado solidificar su imagen de autoridad, fabricándose un pasado que lo emparenta directamente con el profeta Mahoma y que lo identifica como el octavo califa de una lista cerrada de 12, tras el que llegará el fin del mundo en la batalla definitiva contra las fuerzas de Roma Occidente en las llanuras de Davik, batalla de la que sueña con salir victorioso gracias a la ayuda divina para poder a partir de ahí acelerar la expansión de su credo a escala planetaria. Ese Davik la perdieron frente a la lucha que tuvieron con el ejército turco y también tuvo una participación el gobierno de Siria en derrotarlos, ya que los encerró en una bolsa por allí y Turquía también lo conquistó ese lugar. Digamos que lo han perdido. Que si vamos a eso de la batalla definitiva ya ha pasado y no lo dominan ese lugar. Continúo, Matilde. A pesar de que con lo dicho, parece suficientemente claro que Daesh tiene una historia propia que explica tanto su origen como su evolución posterior. Hay quienes prefieren verlo como un simple juguete en manos de otros. Así, los hay que optan por imaginarlo como un instrumento creado por Israel,
sin prueba alguna y sin una narrativa coherente en la que basar tal elucubración. Todo se reduce a argumentar que hasta ahora Daesh nunca ha atacado objetivos israelíes. Gracias, no quería salir. Punto 6. La nota que nos trae el libro dice, aunque algunas fuentes establecieron inicialmente una conexión con Daesh, el ataque perpetrado el 8 de junio de 2016 por dos individuos en el centro comercial de Sarone en Tel Aviv, en el que murieron 4 personas y otras 7 fueron heridas, nunca fue de hecho reivindicado por Daesh. De ahí, en un ejercicio que lo hace es sobredimensionar el poder israelí o judío para mover los hilos que conforman la historia. Deducen que Tel Aviv solo busca aumentar la fragmentación del mundo musulmán, creando monstruos a su servicio para fomentar el choque interno entre los creyentes en la fe de Mahoma. Sin olvidar ya lo dicho sobre los inicios de Hamas, basta entender que desde la perspectiva de al-Baghdadi, los suyos serían una auténtica locura para un grupo limitado en sus recursos sumar un enemigo tan poderoso cuando ya se encuentra al límite de sus capacidades en los frentes abiertos hasta ahora. Israel es obviamente identificado como un enemigo a batir, pero el simple cálculo de capacidades y la prioridad otorgada a los objetivos ya señalados en los párrafos anteriores explican por sí solos que de momento ese frente esté totalmente inactivo. ¿Quieres continuar o sigo? Como quieras, puedes continuar tú si quieres. Sigo uno más entonces. De modo similar, hay quienes se entretienen en fabular sobre similares planes maquiavélicos de otros actores externos, y así se señala a Turquía confundiendo la costosa permisividad que Ankara ha tenido con el yihadismo, que se ha movido libremente a través de sus fronteras, en su afán por hacer caer al régimen sirio de Bashar al-Assad con el deliberado plan para crear a Daesh. Comentario que hago, sí, porque en la época que Daesh gobernó la frontera con Turquía, el gobierno de Erdogan nunca dijo que era una amenaza a la seguridad interna, ni siquiera tuvo un avance sobre el territorio, solamente avanzaron cuando vieron que el gobierno se acercaba o que los kurdos crecían en poder. Ellos comenzaron sus operaciones militares que sí llevaron a cabo contra el ISIS, pero muy sospechosamente fueron ganando el territorio y varios de sus combatientes, de esos combatientes del ISIS, se fueron uniendo a los grupos mercenarios armados por ellos y hoy en día no se diferencian mucho los del ISIS con estos grupos como el Ejército Nacional Sirio, el Ejército Libre Sirio y la división Hansma y bueno, otros grupos que ha financiado Turquía y armado. La ideología es bastante cercana. Lo mismo cabe decir de Irán. Continúo. Lo mismo cabe decir de Irán, presentando como único razonamiento el hecho de que el grupo yihadista nunca ha golpeado en suelo iraní, un argumento que no solamente olvida que el alineamiento chií de Teherán no encaja con el perfil suní de Daesh, sino también que las milicias que Irán apoya en el conflicto sirio combaten contra Daesh, que ya en septiembre de 2016 el gobierno iraní anunció que había eliminado al líder del grupo en su territorio, y sobre todo que el 7 de julio de 2017 Daesh llevó a cabo atentados en el edificio del Parlamento iraní y en el mausoleo de Ruhollah Khomeini, fundador del régimen islámico instaurado en 1970. Perdóname, sí.
tú, Matilde. Continúa. Listo, ahí voy. En ese mismo marasmo conspiranoico que siempre prefieren novelar antes que analizar, se cuelan también asignaciones de paternidad sobre Estados Unidos, Arabia Saudí y algunos otros, incluyendo al propio régimen sirio. Quienes así opinan parecen incapaces de entender que una cosa es sumarse a un coche en marcha, como han hecho en ocasiones algunos de los citados, jugando con fuego, como antes se ha señalado, y tratando de aprovechar su inercia para servir a intereses propios. Y otra muy distinta, estar en condiciones de convertirse en un demiurgo omnipotente, capaz de controlar a su gusto tantas variables y actores como los que confluyen en la emergencia de Daesh. Y ahí termina el capítulo. Y, y tenemos acá preguntas y también si tienes comentarios de todo el Sí, ahí voy a capítulo. leer el chat y de paso voy a comentar algo. Saludos ahí a Claudia Aguirre, maldito acuerdo contemporáneo. También a Android TX5 y a Juan Soto Guerrero. Bueno, aquí los amigos nos preguntan. Claudia Aguirre dice: ¿los yihadistas son los terroristas? Digamos que los terroristas usan la palabra yihad para hacer sus actos y usan la religión para cometer sus atrocidades, ¿no? El, podríamos decir que los terroristas usan el yihadismo en toda la religión musulmana. Ellos dicen que la mayor yihad es la forma de hacerla es contra uno mismo, que es irse desprendiendo de las cosas materiales de este mundo, ¿no? De los pecados y demás cosas que lo más difícil es cambiar. Los musulmanes pacíficos dicen eso. Pero bueno, vienen estos guerrilleros terroristas y trastocan esas cosas para llevarlas a su terreno bélico y armar una yihad, como ellos dicen, un combate entre gente de una religión y gente de otra, entre cristianos y musulmanes, incluso entre los mismos musulmanes. Como hemos visto, el Daesh no ha perdonado a nadie que no quiera acompañarlo. Todo el que se le negaba era ejecutado o torturado. Sí, a ver si había otro comentario más. Bueno, no nos quedan más comentarios. Me parece que fuimos rápido esta vez. 42 Sí, minutos. sí, y disculpa que como estaba concentrada en la lectura, no hice, viste, el footnote, o sea, la explicación de esas notas, pero igualmente ya has explicado suficiente, ¿no? Y yo creo que está bien porque si es más de una hora la lectura, va a ser mucho material todo junto. Entonces así se da la ocasión pues a que se puedan hacer y responder las preguntas, ¿no? Y como te Sí, había dicho, son casi 20 páginas y el próximo capítulo son 60. Así que mejor dejamos el próximo capítulo comenzar la próxima vez y tal vez podemos hacer, sí, en dos partes, o sea, hacer 30 páginas, que serían 10 más que hoy, y luego el resto. Entonces, si tienes algún otro comentario de la lectura que hicimos. ¿cómo se llama el capítulo siguiente? Se llama Mucho más que un grupo terrorista. Perfecto. Ese lo leeríamos el próximo martes.
Sí, a la misma hora está bien, así la gente Y más o menos se va habituando. A mí me queda muy bien a esta hora, el te próximo queda martes. bien. Sí, Perfecto. Me queda bien a mí también. muy bien. Eh, ya que nos quedó tiempo, podría leer el artículo que había. Pero ese artículo tiene que remitirse al video y no vamos a Ujú. pasar ahora al video, ¿viste? El artículo en realidad no dice nada si no se mira el video, ¿ves? Bueno, Así el video que yo lo he mostrado en otro directo y lo tengo por ahí en sí, el pues, Twitter. pero es esa parte, ¿viste? O sea, yo, de mi parte estoy aquí, he concluido. Si tú quieres seguir y hacer el artículo o el video, pues quedas libre, ¿no? ¿Te Sí, parece? Matilde, me, Claro. me, Eh, me encanta que esté con nosotros. Gracias por la lectura y por el libro. Bueno, para una conclusión, me pides de todo lo que leímos. Bueno, sí, este grupo ISIS tuvo un gran apego con el Al Qaeda, principalmente al principio de todo, ¿no? Al grupo de Al-Zarqawi, principalmente, que se armó en Irak. Fue como el protoestado islámico, digamos, la semilla que llevó todo esto a Medio Oriente. Y desde ahí, desde Irak, se fue engendrando este monstruo que nació hasta los días de hoy, principalmente alimentado por mucho armamento que quedó de aquella guerra de Irak, armamento abandonado por Estados Unidos y otras potencias de la OTAN que dejaron. ¿Te acuerdas que Estados Unidos se salió de Irak muy apresuradamente y dejó detrás mucho armamento y equipo militar? Esto fue aprovechado rápidamente por el Daesh y además el gobierno precario que tenía el gobierno de Irak, el gobierno de Irak que estaba muy precario, perdón, en Irak, y luego aprovechar también la lucha interna en Siria, la guerra que se armó allí, el conflicto que comenzó durante todo el 2012 y adelante. eh, También se aprovechó la incursión allí de este grupo Al-Nusra, que fue como, o es como el hermano de ISIS, pero están peleados en sí, que hoy el Al-Nusra se llama Hayat Tahrir al-Sham, y bueno, difieren en ciertas cosas, pero al final podríamos decir que en la forma de actuar dentro de su territorio es muy parecido. Eh, Unos yihadistas como los del ISIS llevan su ideología internacionalmente a tomar otros países como Yemen, Libia o Filipinas, más lejos todavía, y hacer atentados por todo Occidente. En cambio, este HTS, Hayat Tahrir al-Sham, se concentra en gobernar una provincia como Idlib y tienen más una ideología de reclutar a los locales para combatir al gobierno sirio. Y bueno, esto es todo un gran conflicto en Medio Oriente que lleva años. Recordemos que Al Qaeda viene de la guerra de los soviéticos contra los afganos en los años 70 y, y hasta hoy de los 90 pasaron a integrar, perdón, de los 80 pasaron a los 90 y bueno, fueron integrando otras filas luego de terroristas a nivel mundial, porque también lo que tiene ciertamente Al Qaeda, así a primeras luces, era enfrentar y derrotar a los gobiernos occidentales, a los militares occidentales, y eso llevó a ciertos atentados
algunos que se atribuyen y otros que están en duda, como todo lo que hemos visto hasta hoy en día. Bueno, esa es un poco mi conclusión apresurada. Está muy bien, directo No digo a al punto. que tenga la verdad o la razón, puedo tener una equivocación, pero es lo que trato de hacerles. Bueno, entonces, compañera, Me voy despidiendo entonces. dale, ve a Eh, eh, descansar que sí, no, está bien eso. Y me despido aquí de la audiencia y nos veremos la próxima semana en el mismo día, a la misma hora y en el mismo canal. Chao, chao, te dejo a vos para que bueno, chao te Matilde, hasta despides, luego. despidas. Listo, chao. Nosotros vamos a leer ahora el artículo que les quería mostrar, que está muy interesante, más allá del video que no esté, pero yo se los puedo pasar luego. Este artículo nos va a hablar del video, el nuevo video de Al-Baghdadi que salió en internet hace una semana atrás, pero es interesante lo que nos cuenta el escritor Abdul Basit. Se titula ISIS anuncia que seguirá luchando en un nuevo video. ISIS no está muerto todavía. Tras el completo colapso del propio estilo del califato del Estado Islámico ISIS en Siria y los posteriores atentados de Pascua del domingo en Sri Lanka, el solitario líder del ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, apareció en un raro video de 18 minutos. Baghdadi aseguró a los militantes del ISIS que estaba vivo, animando y comprometido con el yihadismo a pesar de los recientes reveses. En el video publicado por la red de medios del Daesh al-Furqan, Baghdadi copió el estilo del fundador de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, con las piernas cruzadas, una barba teñida y un AK-47 guardado contra la pared junto a él. Baghdadi enmarca la derrota en Baghouz como una batalla perdida en una larga guerra que está en curso e instó a sus combatientes a seguir luchando. Baghdadi sostuvo que los combatientes de ISIS lucharon valientemente en Baghouz y que el califato no ha sido abandonado. Como prueba, Baghdadi acepta los Baya, juramentos de la lealtad, de grupos militantes en Burkina Faso y Mali, mostrando que el ISIS hasta se está extendiendo, espérenme que voy a ver si ay, se está extendiendo y alerta a sus combatientes de una larga batalla por delante. Tácticamente, el video está dirigido a disipar la impresión de las derrotas militares en Siria. También ha sofocado todos los rumores de la desaparición de Baghdadi o lesiones críticas en los recientes combates. En cuanto a la sincronización, el video se publicó antes del Ramadán, cuando ISIS apela a sus cuadros para que intensifiquen sus ataques. Estratégicamente, el video es un intento de crear una nueva narrativa en torno a la campaña de venganza para el califato perdido. Esta campaña de venganza no es una estrategia reaccionaria, sino un movimiento ofensivo para seguir siendo relevantes como los grupos terroristas más temidos en el mundo y el líder del movimiento yihadista global. Por ejemplo, a pesar de los numerosos contratiempos, ISIS llevó hasta 3.670 ataques terroristas en 2018, el mayor número de grupos terroristas del mundo. El mayor número querrá decirnos de ataques terroristas del mundo. Desde el punto de vista organizativo, el ISIS está evolucionando de un grupo cuasi estatal a un grupo insurgente y terrorista.
El ISIS se ha debilitado en el centro y fuerte en la periferia, según el destacado erudito en el terrorismo Bruce Hoffman. El EI ha redirigido su enfoque del centro a las sucursales que le permiten sobrevivir y expandirse. Del mismo modo, la narrativa de la propaganda del ISIS ha pasado de unir y proteger al califato a vengarse por sus pérdidas. En el ciberespacio, la comunidad en línea de Daesh ha migrado de plataformas de redes sociales abiertas a las encriptadas y a la web oscura. El video de Baghdadi es simultáneamente un movimiento audaz y desesperado por parte del Daesh desde su autoproclamación al califato en la mezquita al-Nuri de Irak en junio de 2014, la de Mosul. Esta es la segunda vez que Baghdadi aparece en un video. Mientras tanto, había emitido varias declaraciones de audio, pero no apareció en un video. Por un lado, es un movimiento agresivo, señalar a sus oponentes que él está vivo e indicando a sus partidarios que todavía está liderando la organización con pleno mando y autoridad. Por el otro lado, el video podría comprometer su seguridad, ya que podría dar pistas críticas a las agencias de inteligencia sobre su paradero para rastrearlo y cazarlo. Después de todo, Baghdadi es el terrorista más buscado del mundo con una recompensa de 25 millones de dólares. A diferencia de varios videos de Al Qaeda que fueron charlas y nada de acción, Baghdadi sacó un video después de uno de los ataques más devastadores en la historia propensa a la violencia en el sur de Asia. Un ataque seguido de un video ayudará al Daesh en su unidad de expansión global. Inspirará a la red global de simpatizantes del Daesh a mantenerse leal al grupo yihadista global y llevar a cabo ataques en su nombre. Habrá amplias implicaciones del video de Baghdadi en el plazo inmediato. Se detendrá el deslizamiento hacia abajo del ISIS y le permitirá recuperar un poco de espacio respiratorio. También podría resultar en un aumento de los ataques terroristas dirigidos e inspirados por el Daesh. Además, el video alentará a las redes yihadistas autorradicalizadas como el National Tabed Jamaat NTJ, principal responsable de los ataques de Sri Lanka, a vincularse con el ISIS y lanzar ataques con sus nombres. ISIS es bastante hábil para explotar las fallas sectarias y comunales para crecer en un espacio sin gobierno de estados frágiles como Sri Lanka, Pakistán, Afganistán, Somalia, Nigeria, Irak y Siria. Después de los recientes contratiempos, las expectativas del ISIS aumentarán con respecto a sus 8 afiliados en Daesh. Un furcio. La expectativa del ISIS aumentará con respecto a sus 8 afiliadas oficiales en Asia y África, y las 2 docenas de redes mundiales. La franquicia del ISIS, AfPak, el Estado Islámico de Khorasan, es la más leal y potente de sus 8 afiliadas. Desde su aparición, el ISK ha llevado a cabo varios ataques de alto perfil en Afganistán y Pakistán. La mayoría de los cuadros de ISK son ex militantes de Tehrik Talibán Pakistán, del TTP, el TTP. Por lo tanto, es probable que los ataques terroristas por parte de ISIS en Afganistán y Pakistán aumenten, especialmente cuando se espera que Estados Unidos se retire de Afganistán. El ISK intentará explotar el vacío en un Afganistán posterior a los Estados Unidos. En resumen, ISIS está lejos de ser derrotado y aún representa la amenaza más formidable para la paz y la seguridad mundiales. Se necesita inteligencia mejorada y operaciones antiterroristas coordinadas para desmantelar las capacidades operativas residuales del ISIS que le permiten conectarse con varias redes islamistas de ideas afines para realizar ataques sofisticados. Claramente,
la pérdida de territorio no ha mermado la capacidad del ISIS para llevar a cabo ataques violentos. Los dos no coinciden entre sí. En el futuro, la abolición de la narrativa ideológica del Daesh es tan importante como reducir su capacidad operativa y organizativa. Bueno, el escritor es Abdul Basit, un investigador asociado de la ERF en la Escuela de Estudios Internacionales de Rajaratnam, Singapur. Él puede ser también contactado por el mail tal. Ahí les voy a dejar entonces, compañeros, el artículo de National Interest. Les dejo en el enlace. El enlace les dejo en el chat, digo. También lo voy a copiar a la descripción para que ustedes lo tengan guardado ahí. Ahora voy a contestar sus preguntas o comentarios, lo voy a leer. Vamos a ver qué nos dijeron. Muchas gracias. El ISIS es financiado por los Estados Unidos y al mismo tiempo lo combaten. ¿Por qué ocurre eso? Me pregunta Claudia Aguirre. Ahí está el tema. A veces el ISIS puede haber sido financiado, ayudado por Estados Unidos. Se dice mucho eso y en cierta manera tienen razón porque fue un instrumento efectivo para querer derrocar al régimen de Bashar al-Assad, al gobierno sirio. Por eso creo que fue ayudado de cierta manera, directa o indirectamente. Como les comentaba, mucho armamento fue dejado en sus manos, armamento nuevo, casi nuevo, sin usar muchas veces. Fue ayudado a expandirse a veces por la, la complicidad que había entre los dos grupos, o sea, entre el ISIS de querer derrocar a un gobierno y también de Estados Unidos de querer derrocar a ese gobierno de Bashar al-Assad. ¿Por qué ocurre eso? Y es muy parecido por ahí a lo que ocurrió con los mujahidines del Afganistán. Nada más que aquí allí se combatía al, al Estado soviético, a los soviéticos, a los rusos, y aquí se combatía el gobierno de Bashar al-Assad. Pero en sí, ellos fueron combatidos por Estados Unidos, pero al principio hay que recordar que no era muy efectivo los ataques de la coalición. Solamente aquí al final de ya del recorrido que ha hecho Daesh por Siria, una vez que vieron que el Estado sirio y el Estado ruso derrotaron al ISIS, tuvieron que actuar también por una presión de los kurdos que querían también ocupar el territorio. Y bueno, fue como decir, ya no nos sirven estos tipos, vamos a ejecutarlos y a reemplazarlos por los kurdos y demás grupos afiliados. También allí, bueno, Turquía ha tenido un papel importante en ocupar otros territorios con yihadistas también, con terroristas que no son del Daesh, pero son muy cercanos a Al Qaeda, a, a los grupos más radicalizados, pero en el territorio solamente. Tenemos allí la incursión en Afrin, que fue terriblemente desastrosa para la población de esos lugares. Los kurdos y los yazidíes sobre todo han sufrido mucho esto eh, en Afrin, en toda la región norte de Siria, la región
oeste de Siria. Y bueno, espero que haber contestado tu pregunta, Claudia. Es muy complicado estos temas. Yo trato de simplificarlo un poco para ustedes. Puede haber quedado algo, pero bueno, amigos, la intención es continuar leyendo el libro y continuar entendiendo este conflicto de Medio Oriente. Gracias por sus visitas. Compartan el video. Denos like. Y bueno, ahí tienen mis enlaces a las redes sociales si quieren seguirnos en Truth Maps. También dejé mis cuentas para que colaboren vía PayPal o algún Mercado Pago o por Bitcoin. Es para pagar el hosting del sitio web de Truth Maps y también ayudar aquí si podemos a comprar otro libro también para en el futuro leerlo. Bueno, gracias a todos por su interés y un fuerte abrazo. Nos estaremos viendo en el próximo programa el martes a las 18-19 horas de Argentina. Y si no, también nos pueden seguir en mi canal, que les voy a pasar el enlace. El Denuncia Nuevo Orden Mundial, que espero estemos compartiendo con ustedes este sábado un nuevo informe sobre la guerra en Irak y Siria. Ahí les dejo el enlace. Síganos también por ese canal. Gracias a todos por seguirnos. Bueno, hasta luego.